¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otra vez con ustedes el ingeniero Luis Germán Jáuregui del Águila. Con ustedes continuamos con la asignatura de Estadística General. ¿En dónde? En esta, su universidad privada, Telesub. Bueno, estamos ya iniciando una tercera unidad en este curso de Estadística General. Esta nueva unidad se llama Correlación y Regresión. Correlación y regresión. Bueno, el primer tema que vamos a iniciar en esta unidad 3 será tablas de doble entrada. Tablas de doble entrada. Bien, quisiera que recuerden qué hemos estado haciendo hasta el momento. Hemos estado trabajando, por ejemplo, tabla de frecuencias, donde había X, ¿no? Los datos eran X, ¿recuerdan? Las marcas de clase, las clases, pero siempre eran X. Ahora veremos que hay otra forma también. ¿Qué pasa si ya no solo ingresan datos X, sino además también datos XY? Datos XY, ¿no? Dos variables. Entonces tendríamos lo siguiente. Recordemos, a ver, vamos a recordar un poquito nuestros conceptos de matemática. Recordemos qué son funciones. Funciones son variable dependiente que se ubica en el eje vertical, que es la variable independiente que se ubica en el eje horizontal, que es el eje X, la horizontal. Dependiente, independiente. Y ahora vamos a ingresar datos en doble forma, tanto para X como para Y. Pero recuerden, la Y depende de la X. La Y está en función a la X. ¿Está bien? Por ejemplo, tendríamos aquí un cuadro que llamamos tabla de doble entrada. Aquí en este lado están los valores X que van a entrar, X1, X2, X3, X4. Y en este otro lado están los valores Y que van a entrar, por ejemplo, Y1, Y2, Y3 y más. ¿Está bien? Son valores X, Y que están ingresando para conformar acá una tabla de doble entrada de valores X en esta forma y de valores Y en esta forma. ¿Está bien? Muy bien. En general, entonces, este es el sistema que trabajaremos, XY. Doble entrada, XY. Ahora, ¿y en qué se puede usar eso? Por ejemplo, podríamos usarlo en lo siguiente. Observen a este lado. Podríamos para los negocios. El dinero está en función al tiempo. El dinero que gano está en función a los días trabajados, a los meses trabajados, a los años trabajados. El dinero está en función al tiempo, ¿no? O sea que el dinero depende del tiempo, recuerden eso. Otro tipo de cuadro que podríamos trabajar en XY podría ser el peso de un recién nacido. El peso está en función a la talla con la cual ha nacido. El peso, por ejemplo, dado en kilogramos, está en función a la talla dada en centímetros. ¿Está bien? Peso en kilogramos, talla en centímetros. Otra forma podría ser la siguiente. A ver, para aquellos que les gusta fumar, ustedes saben que el fumar también disminuye la cantidad de vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tiempo que nos queda por vivir estará en función a la cantidad de cajetillas de cigarrillo que fumamos. Si fumamos más, viviremos menos. Si fumamos menos, viviremos más, ¿no? El tiempo depende de la cantidad de cigarrillos o cajetillas de cigarrillos que fumamos de repente diariamente. A ver, con esos tres ejemplos empezaremos a razonar cómo crear un cuadro de doble entrada. Habíamos dicho en el primer ejemplo que el dinero está en función al tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tendríamos este esquema. Doble entrada X podrían ser años, mientras que los Y podrían ser las ganancias en millones de una empresa. Por ejemplo, el año 2002, la empresa ganó 4,0 millones de dólares. El año 2003, la empresa gana 4,2 millones, o sea, 4.200.000, ¿no es cierto? El año 2004, 4,5 millones. El año 2005, 5,0 millones, 5 millones. El año 2006, 5,7 millones, o sea, 5.700.000. El año 2008, 6.500.000, o 6 millones y medio. Y el año 2009,
$7.500.000. Miren, y nosotros con esto podríamos construir un cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? Acá podrían estar los años, el año tanto, gané tanto, el año tanto, gané tanto. O sea, con un cuadro así podemos establecer un cuadro de doble entrada, años y aquí ganancias, y podríamos hacer un esquema. ¿Está bien? Eso es para, recuerden, X es tiempo y es dinero, ganancia. Ahora vamos al segundo esquema. Habíamos dicho que también podríamos trabajar con pesos de recién nacidos y tallas de recién nacidos. A ver, ¿quién depende de quién? ¿La talla depende del peso del recién nacido o el peso depende de la talla del recién nacido? Obviamente, y esto lo podrán conversar a cualquier persona que esté en hospitales de maternidad, les dirán que el peso de un recién nacido depende de su talla. Mientras más grande, debe pesar más pequeño, debe pesar menos, ¿no es cierto? Entonces, en centímetros, si un bebito recién nacido mide 40 centímetros, digamos que su peso debería ser 2,3 kilogramos. 2,3 kilogramos, o sea, 2 kilogramos 300.000 gramos, ¿no? 300 gramos, perdón, 2 kilogramos con 300 gramos. Si un bebito recién nacido mide 42 centímetros, de repente su peso debería ser 2,5 kilogramos. Si un recién nacido mide 44 centímetros, de repente debería pesar 2,8 kilogramos. Si un recién nacido mide 46 centímetros, debería pesar quizás 3,2 kilogramos. Si un recién nacido mide 48 centímetros, quizás su peso debería ser de 3,7 kilogramos. Y por último, si un recién nacido mide 50 centímetros, su peso debería ser quizás de 4,2 kilogramos. Quiere decir que el peso, que es I, está en función al tiempo, a los centímetros, ¿no? A la talla. El peso depende de la talla y depende de X. Y con este esquema también podríamos venir aquí y hacer, acá sería centímetros y acá sería peso, y tendríamos un cuadro de doble entrada. ¿Está bien? Muy bien. También, el tercer ejemplo que habíamos dado también tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? ¿Cuál era? De repente, la cantidad de cigarrillos que fumamos nos limita, nos disminuye la cantidad de vida que vamos a tener. Entonces, el tiempo de vida que nos queda por vivir, como una canción de aquellos tiempos, depende de quién, de los cigarrillos o las cajetillas de cigarrillos que fumamos. Mientras más cajetillas fumamos, obviamente, nuestro tiempo de vida será menor. A ver, por ejemplo, si yo sé que las cajetillas son el eje X, que es la variable independiente, y yo sé que el eje Y es el tiempo, que es la variable dependiente, entonces diríamos, si yo, una persona de aproximadamente de 40 años, por ejemplo, fuma una cajetilla diaria, entonces digamos que le quedará unos 20 años de vida. Supongamos que fuma un poco más, fuma 1,5 cajetillas diarias, o sea, fuma una cajetilla y media diaria, quiere decir que le quedaría solo 15 años de vida, menos tiempo de vida. Si una persona fuma 2 cajetillas diarias, quiere decir entonces que le quedaría 12 años de vida. Obviamente sus pulmones se están malogrando, ¿no es cierto? Si fuma 2,5 cajetillas diarias, ya su tiempo de vida se va restando, está en 10 años. Y si fuma 3 cajetillas diarias, bueno, ya pues su tiempo de vida es muy corto, solamente quizás 7 años de vida. Es un estimado, estamos ideándonos algo con lo cual crear una tabla de doble entrada. Recuerden, tiempo de vida es la variable vertical, ¿quién? La dependiente. Cantidad de cajetillas de cigarros es la horizontal, es la independiente. Recuerden, la dependiente colóquenla en el eje vertical y la independiente colóquenla en el eje horizontal. Y con esos datos de cajetillas y años también podríamos ir acá a nuestra tabla de doble entrada. Aquí en el eje, en los variables X, las independientes, podríamos colocar la cantidad de cajetillas.
Y en la I, en las variables dependientes, podríamos colocar cuántos años nos quedaría por vivir. ¿Se dan cuenta? Entonces, teniendo variables X, Y, ya no como antes. Antes hemos trabajado solamente con una sola variable. ¿Cuál es la variable? X, ¿no? Marca de clase, clases, ¿recuerdan? Ahora, tenemos dos variables. Ingresamos X e ingresamos Y. Una variable dependiente, que es la independiente, que es la X, y la variable dependiente, que es la Y. ¿Está bien? Muy bien, entonces, a partir de ahora, nosotros trabajaremos variables dependientes y variables independientes. Esta ha sido una parte introductoria, porque se llama tablas de doble entrada para nuestra unidad 3, correlación y regresión del curso y la asignatura de Estadística General. Con ustedes, el ingeniero Luis Germán Jáuregui del Águila. Muchas gracias.